Buen día, Licen. Sí, buen día, doctora. Sí, se la escucho. Ok, vamos a empezar entonces con el tema. Mm, Bueno, pues hoy vamos a ver las técnicas histológicas. Vamos a ver la primera parte en sí de este tema, ¿no? Aquí quiero que entiendan en sí un pequeño resumen de la esencia de cómo pasamos de un tejido vivo, algo que podemos interpretar científicamente bajo el microscopio. Acá quiero que entiendan tres puntos claves para que puedan tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Por qué de la técnica histológica y por qué el concepto? ¿Mm? Miren en la diapositiva a la izquierda, ¿no? En donde claramente define, ¿no? Indica que es un conjunto de operaciones a que es Es sometido el material biológico. Entonces, no es más que eso. ¿Por qué porque necesitamos estas operaciones? ¿Ya? En la imagen tomen vean, pueden ver en la imagen que toman una muestra de tejido, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, digamos que pues, se puede hacer una biopsia de piel y lo ponen directamente bajo el microscopio. ¿Qué verían? Si no han preparado. Directamente le han tomado la muestra y lo ponen bajo el microscopio. Con seguridad no van a ver nada útil, ¿no? Nada útil, solamente verían el tejido que sería demasiado grueso, opaco y lo más importante, empezaría a descomponerse, a hacer lo que nosotros conocemos en la histología, el proceso de autólisis. Inmediatamente se tome la muestra, ¿no? Además de que las células son mayormente transparentes, entonces no nos serviría tomar una muestra y no esté adecuadamente preparada, ¿no? Por eso es que es importante tener condiciones óptimas. ¿Y cuáles serán esas condiciones óptimas, no? De la técnica de preparado histológico. Primero, tener siempre un proceso de preservación, que la célula se quede congelada en el tiempo que fue obtenida la muestra, a través de la fijación. No va a ser tan idéntica, pero va a tratar de simular o ser muy semejante a la muestra ya en vida, ¿no? Tiene que ser también delgado, dice, que sea lo suficientemente fino para que la luz atraviese el corte, ¿no? Tiene que tener corte. Esto se hace los cortes a través del micrótomo, como hemos visto en anteriores clases, para que pueda ser visualizado, ¿no? Tiene que tener un contraste adecuado también, que tenga un color, quiere decir eso, para poder diferenciar las diferentes componentes de la célula, ya sea el núcleo, el citoplasma, ¿no? Para eso nos ayuda la tinción, para tener un contraste idóneo. Ahora, el material biológico, ya sea de animal o vegetal, ¿no? Tiene que ser tomado por un proceso de obtención de muestras, ¿no? Entonces, ya vamos a adentrarnos más sobre el tema, en donde vamos a tener y conocer el objetivo de esta técnica histológica. ¿Cuál será el objetivo? No es más que nos va a permitir que los tejidos que se observan se mantengan con la mayor similitud posible a cómo eran cuando el organismo estaba vivo. Y de esta manera podernos posibilitar el suficiente contraste de las diversas estructuras, ¿ya? Que van a ser visualizadas, ya sean estas el núcleo, el citoplasma y los organelos, ¿no ven?
Para esto, entonces, para una obtención adecuada de la muestra y la técnica histológica se cumpla al pie de la letra, existen pasos. Aquí tenemos un algoritmo que seguimos siempre dentro de la técnica histológica. Este algoritmo es de rutina, o sea, la preparación en parafina sí o sí se debe de hacer de esta manera, sí o sí, es de manera obligatoria, ¿ya? Entonces, el primer paso que debemos de hacer en la técnica histológica es obtención del material, obtención de la muestra. ¿M? Todo empieza aquí, en este primer paso. Como ven en las ramas derechas, tenemos dos fuentes principales. Obtención de la muestra a través de la biopsia o obtención de la muestra a través de necropsia. A través de la biopsia, por ejemplo, la palabra biops viene del griego bios, que significa vida. Entonces, el tejido extraído de un ser vivo es la biopsia. Esto es lo que verán en el hospital, ¿no? Es para más que todo para tomaremos muestras de pacientes vivos. ¿Para qué? Para poder diagnosticar ya sea una neoplasia, o sea, un cáncer o un proceso infeccioso, ¿no? Y también tenemos el otro paso, que es para la obtención de la muestra, que es la necropsia. Esta palabra necropsia viene del griego necro, que significa muerte. Entonces, es la obtención de tejido de un cadáver a través de la autopsia. Fundamentalmente, ¿para qué? Para que puedan entender la causa de muerte o para la investigación de la causa de muerte de esa persona. Ahora, el segundo paso es la fijación. Ya hablamos de esto anteriormente, ¿ya? No es más que detener la descomposición celular. Por favor.
Ahora sí, van a disculpar, era algo urgente. Entonces, hemos quedado en el punto de fijación, ¿no ven? Ya hemos hablado de esto, hemos dicho. Vamos ahora a pasar al punto de inclusión. Este es el paso más complejo que se sigue en este preparado, en esta técnica histológica, ¿ya? Aquí, o sea, en este paso sí hay un desglose, ¿no? En donde hay los pasos de deshidratación, aclarado e impregnación, ¿no? Aquí el problema es que queremos endurecer el tejido con cera, ¿no? Con la parafina. Pero para poder cortarlo, ¿no ve? Pero para poder realizar esto hay obstáculos. La célula, por ejemplo, es el 70% de agua y la parafina es grasa. Y la grasa es hidrofila, o sea, no le quieres, repele al agua. No se mezclan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La solución a esto, hay un paso intermedio a esto que sería la deshidratación. Hacemos que sacamos el agua usando alcoholes crecientes, ¿ya? Y hacemos el aclarado, que sacamos el alcohol y ponemos un solvente, como será el silol, que es, este componente es amigo de tanto la parafina, ¿no? Entonces, recién se va a dar el paso de la impregnación o inclusión. Ahora sí, la parafina, como ya eh, o sea, la parafina está líquida primero en una primera instancia, puede entrar hasta hasta el último rincón de la célula, para que me entiendan, ¿no? Y al enfriarse se pone dura, ¿ya? Como un bloque. Entonces, pasamos al cuarto paso que sería el corte. Ahora tenemos nuestro tejido endurecido, ¿no? En un bloque denominado taco, ¿no? Necesitamos láminas delgadas que usaremos para esto un aparato de alta precisión llamada microto. Entonces, se corta, este micrótomo va a hacer los cortes muy pequeños, muy finos, de 5 a 10 micras, ¿ya? Más finos que un cabello, se podría decir, ¿no? Luego, posterior a ello, pasamos al siguiente paso, que es la coloración. Como bien hemos dicho y hemos conocido en temas anteriores que el tejido es transparente, ¿no? Las células son transparentes, es por eso que usamos los tintes, ¿no? Los tintes de rutina son la hematoxilina y la eosina. Dato curioso, para teñir tenemos que rehidratar el tejido, hacer el proceso inverso a lo que fue en el proceso de inclusión, porque los colorantes suelen ser acuosos, ¿ya? Entonces, el siguiente paso que seguimos es el montaje. Este ya es el paso final, porque ponemos una gota de resina transparente y un portaobjetos, ese vidriecito delgado encima, o sea, que se encuentra encima del cubreobjetos, es el cubreobjetos, ¿no? Esto va a proteger a la muestra para poder siempre, o sea, evitar de cualquier cosa que pueda dañar, ¿no? A la muestra, ¿no? En sí, este es un orden que se sigue para poder seguir una técnica histológica adecuada, idónea, ¿no? Entonces, ahora vamos a desarrollar cada paso de esta técnica histológica. Primero, la obtención de la muestra. La obtención de la muestra, ya hemos dicho, ¿no ve? Que va a ser eh, ya está viniendo, espere, por favor. Entonces, va a haber la obtención de la muestra, que es el primer paso. Como vieron en el esquema anterior, todo el proceso histológico es una cadena, ¿no? Si el primer eslabón, por ejemplo, el primer paso no se logra obtener, digamos, una muestra, una obtención adecuada de la muestra, esto falla, es bien importante. Pues todo falla, ¿no? El resultado va a ser erróneo. Como por ejemplo, en patología nosotros decimos, hay un dicho que se dice, basura, digamos, entra al laboratorio, basura sale. O sea, vamos a dar respuestas diagnósticas erradas, ¿no? Entonces, es bien importante la toma de la muestra. La obtención de la muestra puede ser a través de la biopsia o a través de la necropsia. A través de la biopsia ya hemos dicho que es por tejido vivo, es la extracción de un ser vivo,
con fines diagnósticos. La importancia clínica siempre va a ser cuando ustedes, por ejemplo, solicitan una biopsia, hay un paciente angustiado esperando un resultado, ¿no? Saber qué tiene, si tiene una neoplasia, un cáncer o simplemente una infección, ¿no? Hay responsabilidades enormes en esta toma. Ahora, a través de por ejemplo, de esta muestra de toma de biopsia, aquí no está en las diapositivas, pero las tomas de biopsia pueden ser excisional, cuando sacamos toda la lesión, por ejemplo, sacamos todo un lunar completo, o incisional cuando sacamos solo un pedacito para ver qué es. Y eso lo podemos hacer a través de punción. Usamos agujas como en la foto. Ahora, también existe el otro a través de la necropsia, que es el estudio post-mortem. En este punto hablamos de que las muestras, o sea, son muestras tomadas de cadáver, ¿ya? Y esto, aquí es bien importante el factor tiempo. Por ejemplo, tiene que ser la muestra tomada posterior a la muerte, inmediatamente después de haberse producida la muerte, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, les voy a poner acá, el corazón se detiene, digamos, las células dejan de recibir oxígeno y los lisosomas que se encuentran en las células, que no son más que bolsitas de ácido dentro de la célula, se rompen y empiezan a digerir el tejido desde adentro. A esto le llamamos autólisis. Entonces empieza el proceso de la autólisis posterior a la muerte, autólisis celular. Entonces, si esperamos mucho tiempo para poder obtener la necropsia, el microtomo, o sea, el microscopio solamente verá una sopa de células destruidas sin valor diagnóstico, ¿no? Aquí tenemos tipos de obtención de la muestra, que pueden ser por una técnica incisional, por una técnica excisional y por la técnica de sacabocados, por la técnica de punción por absorción y por raspado o por trepanación. Ahora tenemos ahí en la imagen, ¿no? La biopsia renal percutánea, donde la imagen que tienen a la derecha es el ejemplo perfecto de una biopsia por punción, ¿no? Ahora veremos el paso 2, que es el paso de fijación. Es el primer paso, o sea, no es, o sea, es el segundo, ¿no? Pero este es un paso en sí fundamental en el que mm, se empieza el procesamiento histológico. Su objetivo principal es detener la muerte celular y evitar alteraciones que ocurren después de que una célula muere, especialmente los procesos autolíticos. Una autodestrucción enzimática y la descomposición bacteriana, ¿no? Ahora, al colocar la muestra en un fijador, como pueden ver en la imagen, se preserva la estructura morfológica de las células y los tejidos, ¿no? Ahora, los componentes internos del tejido, o sea, de la célula, como ser los núcleos, las membranas y los organelos, van a tratar de mantener la forma, o sea, las características similares a las que se encontraban cuando estaban en un tejido vivo. Esto va a permitir entonces observar al tejido bajo el microscopio, ¿ya? Y que mantenga sus características más parecidas al estado vivo, ¿no? Ahora, en la imagen ustedes ven una muestra, ¿no? En un recipiente con fijador. Entonces, generalmente el fijador es el formol al 10%. Dentro se encuentra de la muestra, o sea, dentro se encuentra la muestra de tejido, ¿no? Mm, totalmente sumergido, lo que garantiza que este esté bien fijado, que la penetración del fijador esté en todo espacio de este tejido a estudiar, ¿ya? Entonces, ahí ven la muestra, el fijador que forma, o sea, en la mayoría de los casos es el formol al 10%. Y el envase que tiene que tener o sea, se podría decir una entrada amplia, ¿no? Para que no destruya la forma de, del objetivo. Ahora, aquí vamos a tener una, una explicación resumida de este proceso de fijación. El proceso de fijación, dice, se puede usar dos tipos de fijadores. Los de características oxidantes o los de características reductores. Dentro de estos de características oxidantes tenemos las sustancias que están compuestas por tetraóxido de osmio,
¿ya? El bicromato de potasio y el ácido crómico. El bicloruro de mercurio o el sublimado de corrosivo del ácido picróbico o ácido acético, ¿ya? Ahora, los reductores tenemos el formaldehído, que es el universal, al 10%, también denominado formol, y el glutaraldehído, que también es el alcohol etílico y el alcohol metílico, ¿ya? Entonces, bueno, ahora sí, estábamos viendo esto de la fijación, ¿no? Pasamos al siguiente. Ya, aquí tenemos un resumen de todo lo que corresponde a este paso de la fijación. La acción oxidante o reductora de los fijadores le va a conferir a las células ciertas condiciones que van a posibilitar una mejor aplicación de la sustancia colorante. Por ejemplo, vamos a tener que el alcohol etílico va a ser el que va a conservar el glucógeno, ¿no? Ahora, el cloruro de calcio va a conservar en sí también parcialmente a los lípidos. El glicomato de potasio facilita la coloración de las mitocondrias y el bicloruro de mercurio provoca que o sea, los anilinas, o sea, los colorantes, coloren de manera más brillante a las fibras de colágeno, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora vamos a pasar al paso de la inclusión. Ya fijamos al tejido, ¿no? Una vez fijado al tejido, pero tenemos un problema físico en este paso, ¿ya? El tejido sigue siendo demasiado blando. Si intentamos cortarlos ahora, en ese momento, se deshacería la muestra como una gelatina, ¿no? Aquí tenemos entonces los tres puntos claves para poder entender este paso de inclusión. El objetivo de esto primero es que necesitamos endurecer la muestra, ¿ya? Y el método de la inclusión será que rellenamos todos los espacios dentro y fuera de la célula con el material parafina, que es una cera que lo vuelve duro. Entonces, al enfriarse el tejido se va a volver en un bloque sólido y resistente. En la imagen ustedes ven
un retallado. Lo que ven en el esquema es lo que hacemos en ese bloque de parafina endurecido, ya sólido, ¿no? No lo metemos directamente a la máquina. ¿Qué es lo que hacemos? Con las cuchillitas, ahí pueden ver en la imagen dice cuchilla, eliminamos el exceso de cera, ¿no? De los bordes, lo que ven como sobresalido, digamos, del preparado, lo sacan. ¿M? Le damos una forma de pirámide truncada como trapecio, ¿ya? ¿Y esto para qué sirve? Para que el bloque tenga la forma geométrica perfecta para enfrentarse a la navaja del microtomo y obtener cortes limpios y seriados. En síntesis, la inclusión convierte que el tejido, o sea, que este tejido blando se convierta en como una piedra en un bloque de parafina, conocido como taco en la histología, que podemos cortar en láminas ultra finas sin destruirlos. ¿Ya? Y además de que si se convierte en algo tan duro, nos va a dar la facilidad, la factibilidad de poder realizar estos cortes tan finos. ¿M? Ahora, aquí vemos los medios para realizar la inclusión. Pueden ser acuosos como también gelatinosos, nos indica. Tenemos también o los anhídritos como la parafina. Mayormente usamos la parafina, ¿no? Los anhidros, como por ejemplo aquí tenemos dos tipos de parafina. En la imagen A podemos ver la parafina que es derivado del petróleo, compuesto principalmente por hidrocarburos saturados de petróleo, ¿no? La vemos en forma sólida y en el lado B vemos también la parafina, pero en forma de perlas, ¿ya? Y en la imagen C vemos el hornito, la estufa que hace que se derrita la parafina, ¿ya? Y la parafina dice aquí bien importante que no podemos hacer que la parafina entre en fusión. O sea, solamente tiene que calentar a 55 a 60 grados. ¿Por qué? Porque si hacemos que esta se caliente demasiado, suba esta temperatura, hacemos que la muestra, o sea, ya sea el tejido, se pueda cocer. Y eso ya no nos sirve, ya no nos sirve una muestra en estado de cocido. Tenemos que mantener una temperatura de entre 55 a 60 grados. Entonces, ahora vamos a ver las etapas de la inclusión en parafina, ¿no? Son dos, ¿no? La primera etapa, la que es la deshidratación o el aclarado, ¿no? Y la segunda, que es la impregnación o inclusión propiamente dicha. La deshidratación, para que puedan entender, se usa para esto una serie de soluciones como ser el alcohol etílico, ¿ya? Es la que va a hacer que se deshidrate la célula. Pero el alcohol etílico que van a utilizar no tiene que ser al 100%, porque si ponemos al 100%, el tejido se puede reducir de tamaño, ¿ya? Tiene que ser de manera creciente, primero a un 70%, luego al 90%, luego al 100%, ¿ya? Ahora, la impregnación o inclusión propiamente dicha, ¿qué quiere decir? Después del proceso de deshidratación, este proceso de impregnación se realiza en la estufa para poder mantener líquida la parafina. Porque hemos dicho que la parafina viene en estado sólido o en estado de perlas, entonces se le mete a este hornito en donde le mantenemos a una temperatura de 55 y a 65 grados, en donde la parafina se convierte líquida. ¿Y para qué? La convertimos líquida para que podamos sumergir la muestra una vez deshidratada, ¿no? Y se empieza a aclarar, ¿no? Es el proceso de aclaramiento. Entonces, luego de eso, una vez que se enfría la parafina, se va a convertir lo que es o sea, en algo duro, ¿no ve? Pero para esto, luego nos vamos a lo que será, pues, que se llama al corte. El corte, después de que tenemos el taco, ¿no? Como aquí en esta imagen, hemos visto que ya la parafina se ha endurecido, ya tenemos ese taco que lo podemos llevar ya al microtomo para poder realizar el corte con las dimensiones adecuadas, con el número de micrómetros adecuados, recién puede ser visualizado bajo microscopía, ¿no? En este momento, entonces, podemos hacer que el micrótomo pueda realizar cortes tan finos de entre 3 a 20 micras.
¿Para qué? Para que podamos visualizar las dimensiones adecuadas de los diferentes tejidos. Por ejemplo, vamos a tener un tejido, un glóbulo rojo, ¿ya? Que mide 7 micras, como hemos dicho. Esto estaríamos, digamos, cortando rebanadas tan finas que prácticamente tienen el espesor de una sola célula, ¿ya? Por eso necesitamos que el bloque fuera, o sea, de parafina tenga que ser muy duro para poder realizar esos cortes tan pequeños que realiza el microtomo, ¿no? Ahora, existen diferentes tipos de micrótono, ¿ya? Que se diferencian por o sea, por el mecanismo de corte. Cualquiera que sea el que se utilice, ¿ya? Se debe lograr un corte con láminas muy delgadas y finas, ¿ya? Existen variedad de micrótomos, ¿ya? Aquí les damos un ejemplo del criostato que permite realizar cortes de manera incluidas por congelación. Ahora, el quinto paso viene la coloración. Mm, mm, Muy bien, entonces aquí ya tenemos los cortes del tejido, pero como se dice, o sea, sigue siendo invisible porque bueno, continuando, estábamos en que, bueno, el tejido es invisible porque no tiene una coloración, entonces hay que darle una coloración. Eh, Aquí tenemos tres principales, o sea, pilares fundamentales de la coloración, ¿ya? Eh, el principal problema es que el tejido sin teñirse es traslúcido, ¿ya? La luz del microscopio pasa a través de él sin detenerse y entonces no nos da una visualización de esto. Entonces, la solución es que necesitamos un contraste, por ende, un colorante, ¿no? No pintamos el tejido como quien pinta la pared, por si acaso. La coloración es como una reacción química, ¿ya? Que busca que un colorante sea químicamente compitente, digamos, con el tejido, ¿ya?
Ahora, esta química o sea, este colorante tiene que tener química con el tejido, ¿ya? Y esto va a depender según el pH de cada tejido, de cada muestra, ¿ya? Los colorantes pueden ser de dos tipos, de los tipos ácidos y tipos básicos. Los básicos tienen carga positiva. Estos están en relación con los que, o sea, con aquellas células ácidas, ¿no? Por ejemplo, el ADN, el ADN, o sea, el núcleo es el que se tiñe de color azul violeta, que es colorante básico. Ahora, el colorante ácido tiene carga negativa. Aman lo básico, el citoplasma y las proteínas suelen ser básicas, se tiñen generalmente de rosado, ¿ya? Ahora, existen distintos componentes de estos tejidos que van a tener propiedades ópticas semejantes, pero son diferentes, ¿no? Van a diferir por su pH y van a diferenciarse de esta manera por un tipo de coloración. Eh, la coloración es una reacción química, ya les he dicho, que va a depender del componente químico de la célula para poderse, o sea, eh, para poder tener esta tinción, ¿no? La clasificación, ya les he dicho, va a depender del pH, si esta se va a convertir en básico o se va a convertir en ácido o neutro. Ahora, aquí ven el montaje final y este es el paso final de la preparación de esta técnica histológica, que no es más que, como pueden ver, hay dos pasos